agradecimiento por participar en este acto. La intervención en torno a este 30 aniversario de la muerte del bebé, en realidad viene a sintetizar un poco una preocupación que el MRO siempre ha tenido en cuanto a lo que es la praxis revolucionaria de Raúl Sendic, y por lo tanto, en realidad, más allá de una elaboración de los compañeros, también hay documentos que son históricos y que van a tratar de reflejar un poco lo que vamos a decir a continuación. En este acto que recuerda 58 años de existencia de una organización política que ha mantenido la tarea nada fácil de posicionarse al firme en sus ideas y principios, los cuales la forjaron, la consolidaron y permiten su permanencia en tiempos de conciliación de clases, de retrocesos en aquellos procesos que fueron faros de lucha, de discursos humanizadores de aquello que somete y castiga, en tiempos de reflujo en la organización y la lucha de la clase explotada, pero donde la práctica coherente y consecuente que siempre ha empujado la unidad de los revolucionarios para la liberación social y nacional, para la destrucción de este sistema y la construcción del socialismo, han sido características que le han permitido ser con la clase social de la cual se es parte y a la cual históricamente ha abonado y de la cual pretende ser afluente en cada grito vigoroso de lucha y en cada acción de liberación del yugo opresor. Esta organización históricamente ha impulsado todos los métodos de lucha que la clase trabajadora, los oprimidos y explotados de nuestra América y del mundo han desarrollado para enfrentar al opresor y al explotador. La lucha política, la lucha social, la lucha sindical, la lucha armada. Entre las tantas variables que se han impulsado y empuñado para hacer avanzar un programa revolucionario, un programa que permita ser vía para la acción, para la lucha, como ya hemos mencionado, pero nunca para la conciliación como horizonte o para ser rebajado como los renegados lo han hecho. Y si hay un hombre, si hay un individuo que expresa lo más avanzado de su época, un individuo que con acierto y errores, un individuo que con similitudes y diferencias expresa lo que nos moviliza, ese individuo es Raúl Sendic. Como decía Tony, no es ajeno para nadie, en primer lugar que estamos a 2 días de los 30 años de su partida. Sabedores lo que nos encontramos acá, que este tipo de fechas nos movilizan particularmente sobre otras. Y esto lo demuestra la rica preocupación que de diferentes sectores se han manifestado para traer a la palestra su legado, para trascender el espacio que aquellos junto a quienes transitó la lucha de nuestro pueblo hoy le dan. Las fechas de su nacimiento o de su muerte, como en este caso, son utilizadas para rememorarlo lo más superficialmente posible. Lo mismo hacen, por ejemplo, con Artigas. El conjunto de renegados de izquierda que hoy gobiernan el país se cuidan de no levantar la vigencia de la reforma agraria, por el cual lucharon Artigas y el BEF. Dirán anécdotas de su vida, frases fuera de contexto y que los sigue inspirando. Pero el resultado es que el BEF, por ejemplo, consideraba inmoral el pago de la deuda externa y argumentaba que se había pagado varias veces, mientras estos continuadores la pagan, la recontrapagan, adelantan los pagos de una serie de elementos que traeremos en esta intervención. Tampoco es ajeno para nadie que cuando ustedes se acercan a nuestro local, debajo del nombre del Movimiento Revolucionario Oriental, se visualizan los rostros de Artigas, del Che y del propio Sendic. Nuestro MRO ha desarrollado desde sus orígenes la defensa de los ejes fundamentales de un programa revolucionario. Cuando Sendic
estando en el Partido Socialista, elabora un proyecto de reforma constitucional a fines de la década del 50. El MRO nace el 21 de abril de 61 con las bases para la reforma constitucional revolucionaria. Posteriormente, el MRO levanta el mismo programa en el Frente de Izquierda de Liberación en 1962, coincidente con el programa de la Unión Popular que integraba el Partido Socialista, y que Sendik se mantenía en él hasta que es expulsado en el año 67. Se está en el mismo programa en el acuerdo de época en el año 67, donde está el Partido Socialista, el MIR, el MAPU, la FAU, el MLN y el MRO. Casi el mismo programa levantado por el MLN y el de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Orientales. El mismo programa nos une en la creación del Frente Amplio y en la coalición Patria Grande del 71, y en la recuperación de las libertades democráticas burguesas a partir del 85 al cofundar el MPP. La misma coherencia en vida de Raúl Sendik acerca de la defensa del programa histórico de liberación nacional y social lo hemos tenido como organización hasta nuestros días. La senda de BEB está cimentada por una serie de combinación de métodos de lucha en la defensa irrestricta del programa histórico de liberación nacional y social. Toda su vida está jalonada de acciones de lucha, pero también de documentación colectiva, personal, entrevistas que guiaban su accionar. Integrando la construcción colectiva del MLN, Sendik, el 7 de septiembre del 70, publican un documento denominado Manifiesto a la Opinión Pública, donde respecto al programa dice, y esto es textual: pensamos que los problemas del país serán solucionados cuando la tierra esté al servicio de la sociedad y no de un puñado de privilegiados, cuando produzca las riquezas que debe producir y esas riquezas pasen a servir las necesidades del pueblo, cuando la tierra sea y esté al servicio de los más infelices, como quiso Artigas hace ya más de 150 años. Cuando sean erradicados los capitales monopólicos del seno de la banca, la industria y el comercio, y esos tres sectores clave de la economía nacional estén al servicio de los trabajadores y del pueblo. Cuando sean rotos los lazos indignos que nos atan a la explotación extranjera y desarrollemos una política exterior patriótica y verdaderamente independiente. Cuando se haga realidad el derecho de todos a la cultura, al techo, a la salud, al trabajo, cosa que ahora es una teoría, pero que podrá ser palpable a poco que se invierta en ello las riquezas que ahora van a parar al extranjero, a la especulación, al lujo, a las actividades improductibles. Es obvio que el tercer mundo no podrá pagar la deuda externa, y si lo hiciera no estaría ayudando al enfermo, sino a la enfermedad, al dar otro recipiente al capital especulativo. 17 años después de esto, y con la enorme experiencia de la lucha adquirida que hay está, dirían el mensaje tan recordado en el Francine del 87. Este frente grande no es una mera conjunción de fuerzas. Este frente grande debe tener también un programa, una propuesta. Un avance hacia ese hombre nuevo del Che, siendo más austeros y más generosos, más solidarios. Volver a la unión del pueblo por abajo y profundizar esa conciencia solidaria y socialista que permitió salir colectivamente de la dictadura y de la miseria que nos trajo. Construir en los hombres millones de columnas donde se puedan asentar una sociedad socialista. ¿Por qué traemos estas citas a colación? Primero porque no solo nos permite conocer el pensamiento de Sendik, las preocupaciones que mantenía en torno al programa revolucionario, su acérrimo interés por el trabajo colectivo y la liberación de nuestros pueblos, sino que nos sirve para desenmascarar a aquellos que embaucan día a día a los trabajadores, a los jóvenes, a los sectores populares, con mensajes y prácticas que nada tienen que ver con las que izaron parte de nuestros luchadores, de nuestros asesinados, de nuestros desaparecidos, de nuestros torturados. Y nos sirve sobre todo a los jóvenes
para reconocer cuál es la senda que fue trazada y cuáles son las banderas que debemos volver a levantar, junto a la experiencia, claro está, de compañeros y compañeras que se siguen manteniendo incansablemente junto a la causa de nuestros pueblos. Ayer y hoy nuestra clase, y sentí como parte de la misma, es conocedora de la traición que se ha infligido y de la forma de la cual se ha rebajado el contenido de un programa revolucionario, por el sencillo hecho de permanecer atornillados a los asientos que les permiten enriquecer sus bolsillos y desde donde utilizan todos los mecanismos como el Estado burguesa modelado para sostener esta democracia que les asegura aumentar sus ganancias a costa del sacrificio de miles y miles de trabajadores que a diario sufren los avatares de este sistema. Sistema frente al cual alguna vez lucharon junto al BEDE y nuestro pueblo. Sin duda, Artigas, sin duda es el programa revolucionario el cual se pretendió hacer avanzar en nuestro país y en nuestra América, aplicando los métodos de lucha que mejor se adaptaban a la coyuntura histórica. Para hacer efectivo ese programa, han sido traicionados una y otra vez. La pregunta está planteada: ¿por qué podemos asegurar esto? Y la práctica como criterio de la verdad lo demuestra. Y para ello tomaremos algunos puntos de lo más elocuente en cuanto a la traición a aquel programa revolucionario. En cuanto a la tierra, lejos se ha estado de las políticas impulsadas inicialmente por Artigas y retomadas posteriormente en medida por Sendí en su pensamiento y su puesta en práctica. Hoy asistimos a un escenario cada vez más elocuente en cuanto a que la tierra está en cada vez menos manos y cada vez más estratégizada. Hoy aquellos que lucharon para la reforma agraria son los que entregan miles de hectáreas a los monopolios sojeros y madereros. Son los mismos que permiten la injerencia de la más grande multinacional como Monsanto y empresas forestales, que explotan y contaminan nuestros recursos naturales, que fumigan a diestra y siniestra sus plantaciones, destruyendo la vida en lo más amplio de la palabra. Son los mismos que lejos están de asegurarle la asistencia técnica e impulsar el desarrollo de nuestros trabajadores rurales como se planteaba, sino que impulsan todo tipo de acuerdos, convenios, cláusulas secretas y demás cuestiones que garanticen la paz a la inversión extranjera, con la complicidad, entre otros, de la dirigencia sindical, que lejos de luchar por una sociedad sin explotados ni explotadores, se suma como furgón de cola a los intereses de este gobierno, que claramente son antagónicos a los de nuestra clase. Nosotros tomamos algunos números de la UDELAR en investigaciones que nos parecían bastante contundentes. En ese sentido, casi 1.7 millones de hectáreas están en poder de 27 sociedades extranjeras, un equivalente a lo que poseen 21.000 fincas familiares. Las mayores empresas, algunas bastante conocidas, Montes del Plata, UPM, Unión del Grupo de Agricultura, Agronegocio del Plata y Anapau. Algunas de ellas pertenecen a gobiernos como Finlandia y Suecia, como las productoras de pasta de celulosa UPM y Montes del Plata, como con 145.000 hectáreas forestadas. El caso de Montes del Plata ocupa el 0.08% de nuestro pequeño territorio. Y sin dudas a estos datos debemos actualizarlos y en la medida que las movilizaciones logre arrancarlo, toda aquella información generada en torno a la instalación de UPM2. Incluso, para culminar, respecto al tema de la tierra, debemos aclarar que se está dando el fenómeno cada vez más elocuente de que el capital extranjero ni siquiera tiene intenciones de hacerse de la tierra, sino que genera el mecanismo del arrendamiento, conocedores de las penurias y de lo desgastadas que quedan las mismas. El problema de la tierra fue tomado por Artigas en su reglamento de 1815 y fue una síntesis de su experiencia respecto a eso. En el punto 6 del mismo decía:
Para ahora el señor alcalde provincial y demás subalternos se dedicarán a fomentar con brazos útiles la población de la campaña. Para ello revisará cada uno en sus respectivas jurisdicciones los terrenos disponibles y los sujetos dignos de esta gracia, con prevención que los más infelices serán los más privilegiados. En consecuencia, los negros libres, los ambos de esta clase, los indios y los criollos pobres, todos podrán ser agraciados con suerte de estancia, si con su trabajo y hombría de bien propenden a su felicidad y al de la provincia. Y si vamos a la experiencia cubana, a lo teorizado y practicado por el Che y el 26 de julio, el mismo Che sostenía: en la reforma agraria están planteados los términos de la lucha por la liberación del país y también se plantean los grandes dilemas que esta revolución ha puesto sobre el tapete. ¿Cuáles eran estos dilemas? Nuestra revolución va contra el antiguo derecho de propiedad, lo va a romper y lo va a aniquilar, porque nuestra revolución es por sobre todas las cosas antifeudal y antilatifundista, y debe romper primero estas relaciones sociales. Ahora, al hacer esta reforma agraria, tuvimos el primero y muy serio de los choques contra los capitales extranjeros que se habían adueñado del territorio nacional. Desde la Sierra Maestra se fue forjando la lucha por la tierra y esta necesaria reforma, y que en ese trabajo que el Che y el 26 de julio fue generando, llevaría en conclusión a que el Che dijera, respecto a la reforma agraria: nunca creí que podría poner mi nombre con tanto orgullo y satisfacción sobre un documento necrológico de un paciente que ayudé a tratar. Para ir cerrando, en cuanto a otros puntos, respecto a la banca, la industria y el comercio, lejos de estar al servicio del pueblo y los trabajadores, el capitalismo monopólico financiero se perpetúa y cada vez engorda más su bolsillo. Y en este sentido el gobierno lo estimula con políticas como la tal mentada inclusión financiera. Lejos de socializarse los medios de producción, estos siguen en manos de capitales nacionales y extranjeros. Los mismos que exprimen la fuerza de trabajo de los trabajadores, y cuando no se ven satisfechos por las ganancias, sin mediar palabra, cierran las puertas dejando a la deriva a sus trabajadores frente a la desidia, algunas veces, y la complicidad en otras del gobierno, el cual incluso sigue manteniendo vínculos comerciales sin ningún tipo de problema con algunos de estos. Han traicionado el impulso de una política exterior patriótica e independiente, supeditados al imperialismo, contra el que alguna vez lucharon junto al BED y nuestro pueblo. Han alimentado todo tipo de intervención imperialista en el Congo, en Haití, enviando cascos azules con el fin, como diría uno de los ministros de Defensa, de preparar a nuestros soldados por si algún levantamiento ocurriera en nuestro país. Y por último, lejos de concretar el no pago de la deuda externa, se han preocupado año tras año por pagar la misma, con intereses incluidos, multiplicando la misma subordinados al interés imperialista, preocupados ya sin tapujos en el discurso y en la práctica por mostrarse como un país confiable, sinónimo de sumiso y faltero frente a los mecanismos financieros de sometimiento generados por la burguesía imperialista. Y así podríamos estar punto tras punto, viendo cómo han traicionado el programa revolucionario que el BED y nuestro pueblo buscaron concretar, poniendo en juego el pellejo y por el cual miles de compañeros y compañeras fueron asesinados, torturados, mutilados y desaparecidos. Pese a esto, compañeros y compañeras, la tarea se acrecienta. Debemos redoblar esfuerzo. Somos la clase explotada y oprimida, y somos la clase que se liberará y construirá. Y como dijo el BED, somos la clase que no se entrega.